Bien, seguimos con temas matinales y ya estamos en temas históricos. El profesor José Gómez Cerda, hoy vamos a tratar, viene a esbozar lo que en la historia se conoce como el nazismo, primo del fascismo. Adelante, sí. Profesor. Bueno, primero hay que explicar un poco el contexto que vivía Alemania cuando nació el nazismo. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, había quedado destrozada, y esa situación llevó a que Alemania entrara en un proceso político, económico y social de decadencia. Después, cuando se presentó la gran crisis económica en los Estados Unidos, los acreedores de Alemania, quiere decir Estados Unidos, Alemania y Francia, que habían sido vencedores de la Primera Guerra Mundial, reclamaron a Alemania que pagara, que Alemania no tenía nada, y ante esa situación había más de 5 millones de personas desempleados, porque no había empleo, no había nada, y en ese momento entonces surgió Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un militar que lo mandaron a espiar qué estaba haciendo el Partido Obrero Alemán. Y él entró para espiar, pero se quedó convencido y se quedó en el partido. Entonces hizo ese Partido Obrero de Alemania, lo convirtió en el Partido Social Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. Y hizo de ese partido un ejército. Y con ese ejército trató de dar un golpe de Estado. Los pusieron presos, los condenaron, y ahí escribió un libro que se llama Mi Lucha. Sí. Ese libro esboza lo que es, lo que pretende hacer, su biografía, pero además de eso, lo que él quiere hacer. Dentro de la política de él y del nazismo está lo que se llama la elevación de la raza aria. Cuando Francia había ocupado a Prusia, que era el nombre que tenía el siglo antepasado, un escritor hizo una obra diciendo que habían perdido militarmente, que habían perdido económicamente, que el pueblo estaba diezmado. Sin embargo, le quedaba una cosa a los alemanes, que era la educación. Y esa educación tenía que ser basada en lo que llaman la raza aria, quiere decir, fue una tribu que se... originaria, que se ha mantenido, y que no es que sean blancos, rubios, como el caso de los norteamericanos, sino que son personas disciplinadas y guerreros. Quiere decir, entonces dijeron que eso, y eso fue lo que inspiró a Adolfo Hitler para llevar eso. Ahora, en el mundo existía otra raza, que también es la que dice la Biblia y dice la historia, que es la raza escogida por Dios, que son los judíos. Entonces, dentro del contexto es una estupidez, del nazismo, que las dos cosas son una estupidez. Dentro del nazismo, entonces se planteó la dialéctica. La tesis son la raza aria, la antítesis son los judíos. Entonces, para llegar a una síntesis hay que eliminar a los judíos. Esa fue la tesis que llevó Adolfo Hitler al poder. Quiere decir que el socialismo nacionalista no es el socialismo que hablamos anteriormente de comunismo, el socialismo democrático, el socialismo científico. Es otra cosa con el nombre de socialismo nacionalista, se llama nazi, porque en alemán nacional, y se escribe después NA, que es de nazi, después ZI, que es el contexto del socialismo en alemán, por eso se llama nazi. Entonces, tenemos un video para que veamos el video que está en los estudios, para después entonces tú y yo hacer un comentario sobre lo que fue realmente el nazismo para la humanidad. Adelante, director. Bueno, lo que entra el video, profesor, sí. Realmente una estupidez ubicar a la humanidad entre arios y judíos, y sintetizar a la humanidad en esas dos razas. Y sobre todo, quizás lo más vergonzante que pueda ocurrir en la humanidad es ser racista, porque precisamente basado en ese concepto de que los arios eran una raza superior, es que se erige un estado criminal, totalitario, Entonces, para eso los nazis, fascista,
primero internamente Sí. su labor era eliminar a los judíos y exteriormente imponer Pero la raza eliminar a los aria. judíos no solo por problemas raciales, No, también era porque económicos. porque ellos tenían el poder económico en Tenían gran modo. el poder económico y el poder del comercio lo del tenían comercio. y lo tienen todavía Lo tienen. en todas partes del mundo, casi los judíos. Lo que son tuvieron los en países España, grandes. lo tuvieron en España a la hora de la conquista de América. Acuérdate que España no bien había salido de expulsar a los judíos, y pelear con los moros, sacar a los moros, y se embarga Bueno, entonces en la conquista de América. Exactamente, entonces bueno, además de eso ellos planteaban, por ejemplo, la eliminación de los contrarios de los partidos y Por eso es totalitario. eliminaron todas las centrales sindicales que habían traído. Había una que era muy grande, que eran los cristianos, Sí. había otro que eran los socialistas y los comunistas. Entonces él creó un Frente Nacional de Trabajadores en la cual él era el jefe, Sí. pero no era para hacer labores sindicales, sino para, hacer política. asumir el poder. Y él hizo un partido en la cual desde el principio todo el mundo tenía que ir vestido militarmente. Era un partido de militarmente. Y era un partido militar. Quiere decir que es bueno que comenzamos esa historia. Tenemos el video. Ok. Adelante con el video. Adelante. Hitler regresa Súbelo. a una Alemania de posguerra agitada por la violencia. Bueno, Los sí. alemanes se sienten humillados por su derrota. Recrudecen los enfrentamientos entre comunistas, socialistas y reaccionarios que luchan por el poder. Como informante a sueldo del gobierno alemán, Hitler espía a un grupo de radicales desarrapados denominados Partido Obrero Alemán. Pero en lugar de informar sobre el grupo, se les une. Hitler se emociona con la intriga revolucionaria, lo que da cuenta de la falsedad de su propia vida. Hitler es implacable, un feroz agitador de esquina, y pronto toma el control del partido, cuyo nombre es cambiado por el de Partido Nacional Socialista o Nazi, y su programa es diseñado para seducir a las descontentas clases populares. Quitad a los ricos, dice Hitler, para ayudar a los pobres. Debemos construir una Alemania fuerte y nueva, dice a la derrotada nación. Cuando habla o escribe, se obsesiona con palabras como lucha eterna, dominio, guerra y sangre. Ser dirigente significa persuadir a las masas, y no tengo rival a la hora de persuadir a las masas. En 1923, después de una concentración política en una taberna, Hitler conduce a su ejército por las calles de Múnich. La revolución nacional ha comenzado, declara. Pero un destacamento de 100 policías disuelve la marcha y el fiasco del golpe de Múnich termina con el arresto de Hitler. El supuesto dictador es procesado por traición y sentenciado a 5 años de cárcel. Pero por influencia política cumple solo 8 meses en una celda privada. Y escribe un libro extraño llamado Mein Kampf, Mi lucha, que es publicado después de su liberación. Advierte que el incendio del Parlamento y la actual crisis nacional prueban que Alemania requiere un dirigente fuerte. Exige poderes absolutos y esta vez lo logra legalmente de manos del propio Parlamento alemán. La libertad de una nación entregada a un tirano, dice un historiador, el bribón había llegado al poder. Pero millones de alemanes lo vitoreaban como el dirigente que los llevaría hacia la grandeza. Los demás temían oponérsele o eran apáticos. Asimismo que toda Europa sería suya sin reparar en el costo. Sie und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Restlos uns gehört. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler siegt! Los libros deben quemarse porque las ideas son peligrosas. La prensa y la cultura deben ser controladas por el Estado.
todos los partidos deben ser aplastados. Alentado por su éxito en Renania, Hitler se reúne con Benito Mussolini, dictador de Italia. Lo convence de que juntos pueden iniciar incursiones militares en Europa. Con Italia como aliado, Hitler está listo para su próximo paso. La violencia nazi arrasa Polonia. Hasta entonces, Hitler había utilizado amenazas, chantajes y vanas promesas de paz para apoderarse de Austria y Checoslovaquia. Ahora dice a sus generales que el éxito ya no puede lograrse sin derramar sangre. Hitler se reúne con su alto mando después de arrasar Polonia. Dice, nadie ha logrado lo que yo he logrado. El futuro del Reich depende únicamente de mí. Ordena que los ejércitos alemanes marchen sobre Europa. Francia y Gran Bretaña, dice, serán conquistadas. Pero primero deben caer Dinamarca, Noruega y Holanda. Ahora desata la devastadora maquinaria de guerra sobre estos países. Y las tres pequeñas naciones son avasalladas a principios de la primavera de 1940. Luego, la división blindada nazi arremete contra Bélgica, donde encuentran resistencia británica y francesa por primera vez. Abrumada por el derrotismo, se rinde casi tan pronto como Polonia y Noruega. Esta es la primavera de 1940 en París. Humilla a los franceses, los obliga a firmar un armisticio en el mismo vagón donde Alemania se había rendido después de la Primera Guerra Mundial. De esta escena es testigo el corresponsal William L. Shirer. El rostro de Hitler, escribe, está encendido con desdén, ira, odio, venganza y triunfo. Hitler dice, es el mejor momento de mi vida. El ejército alemán invade la Unión Soviética e intenta aproximarse a Leningrado y Moscú. El siguiente desastre de Hitler ocurre en Stalingrado. El ejército rojo y el invierno ruso hacen tambalear al ejército alemán. El comandante general de Hitler le envía un mensaje urgente. Soldados sin municiones. Defender es insensato. Colapso inevitable. Pero Hitler responde desde su puesto en Alemania. Prohibido rendirse. Mantener posiciones hasta el último hombre. Cuando se entera de que 90.000 soldados nazis se han rendido en Stalingrado, dice, debieron haberse suicidado con sus últimas balas. Día D, 6 de junio de 1944, la invasión a Normandía. Ahora comienza a aumentar el ritmo del salvajismo de Hitler. Sus campos de concentración se han convertido en fábricas de muerte para 5 millones de judíos europeos y demás indeseables, como se les denominaba. Los ejércitos aliados se acercan al Tercer Reich de Hitler, británicos y estadounidenses desde el oeste y rusos desde el este.
Hitler está atrapado.